Bueno, señores, señoras, se ha acabado ya el mercado de fichajes y bueno, voy a subir un poco más el micro, ya es tarde, son más de las 12 largas de la noche aquí en España y se ha acabado el mercado de fichajes. El Atlético de Madrid pues lo ha acabado con el anuncio de Nico González, que no me salía el nombre. Y bueno, la verdad que bueno, ha sido un mercado en el que han empezado de más a menos, en el que, bueno, como siempre se han ido complicando las cosas. Pero bueno, este puede ser el último vídeo de mercado como tal, ¿vale? Contando lo que ha pasado en las últimas horas, explicando lo de Galán, explicando por qué Carlos Martín tampoco se va, las nuevas imágenes que hay de Nico y alguna declaración de algún personaje que nos ha acompañado durante todo el mercado de fichajes. Así que quédate porque creo que va a estar interesante. Y por supuesto, darle a like, suscribiros, lo que queréis, los comentarios, y agradeceros a todos lo que habéis estado ahí durante el mercado. Mañana durante el día haré un vídeo, pues eso, con conclusiones y bueno, hablando un poco de todo lo que ha sido el mercado a nivel personal, a nivel del canal, a nivel de absolutamente todo. Y por la tarde-noche tendremos la tertulia, ¿vale? Que va a estar muy bien, ¿eh? Van a venir muchos invitados, ya la programaré para que sepáis a qué hora es y espero que estéis allí todos los que podáis, porque creedme que a lo mejor no se dicen cosas que gusten y que estáis en desacuerdo, pero ya digo, va a ser la mejor, creo, para cerrar el mercado sí o sí. Venga, vamos a empezar porque me he encontrado con nuestro amigo el Rey Misterio hablando en un directo en Marca, ¿vale? Que no sepa quién es el Rey Misterio, hablo de David Medina, de Marca. Vamos a ver qué ha dicho. Yo le he visto, os prometo, le he visto, he parado el vídeo, no sé qué narices ha dicho, pero solo con ver la sonrisita me creo que haya sido todo menos cosas que nos gusten. ¿No? Vamos a Para el escucharle. equipo de Simeone. Sí, la verdad es que 8 es el número un poco que cuando empezó el mercado 8-10, porque sí que la idea inicial desde mayo-junio, cuando se comprobó que el equipo no le daba para competir con Madrid-Barça, como se demostró la temporada pasada, Y se está demostrando en esto también, tampoco te da. había que mover el árbol pasaba por sacar a muchos jugadores, especialmente los más veteranos, y por traer a jugadores más jóvenes, como ha sido el caso, y ahora falta ver si esos 8 fichajes entran en el equipo. Oye, lleva una pulsera blanca y morada. Lleva una pulsera blanca y morada. Ay. Ellos ya han sido titulares, algo que no es muy normal con Simeone, y a partir de ahí pues ver que el Atleti mejora el rendimiento, porque el inicio de temporada con 2 puntos de 9, la verdad es que ha bajado un poco la ilusión del entorno. Mucho. Y ha levantado bastante preocupación dentro del club, por lo que supone ya estar a 7 puntos de la cabeza de la tabla, en este caso con el Real Madrid y el Atleti de Bilbao. Estoy viendo que está Pico apuntando muchas cositas, ¿eh? Sí, no, a ver, dos cositas muy rápidas por sacar del Atleti, que luego el Atleti, verdad que, bueno, ha dicho 8, pero realmente son 10 fichajes, ¿eh? Sí, Muso y el inglés, ¿no? Más los dos que han pasado de cedidos a... Hombre, es que de cedido a traspasado hay un... También es verdad, es que Pico siempre da un Hombre, punto más de cedido a calidad. Picotazo. De cedido a traspasado hay que pagarle todos los años. Pico es que juega ya otra no le liga. paga a otro. Entre Pico y Luco, vaya tardecita que nos están dando, ¿eh? Dos cositas. Por actualizar una cosa de Anthony, el Betis le ha dado el 7. Ah, sí. Sí, o sea que, Bueno, esto de La mayor Anthony. irrupción que yo he visto, y sorprendente en los niveles. O sea, porque es un jugador que en Inglaterra ha fracasado. Es una... ha pagado cuenta Nada de- era un privado de... No, de bueno, todo. pero a preguntarte por los fichajes. A sí, ver. la verdad es que sí. Pues ya está. Pues Me eso. escribe, oye, ¿qué pasa con esto? Yo el 90% le digo nada y ya luego le se bajo hace, el luego se suflé hace. y luego se hace. Acá Luego llega ya. una alerta. Qué gracia. Marca, 3 horas para el cierre. Vale, el Liverpool Pico. Y como se ha gastado 500 millones. La experiencia del año pasado había más dudas por lo que suponía de cambio de formato. Este año se sabe que sumando la mayor parte de los puntos de en casa, que en este caso el calendario Ojo, el calendario de la Champions, ¿eh? bastante más accesible, es más fácil meterte al menos
en la primera criba. Otra cosa es lograr otra vez repetir el top 8. Pero desde luego jugar contra el Liverpool en Anfield y con ese mercado de locos que ha hecho, porque lo de la Premier y pagar los millones que se pagan por algunos jugadores es una locura, pues veremos qué tal le va al Atleti y esperemos que le vaya mejor que en la Liga, porque no sería bueno empezar en Champions como se ha empezado en el Campeonato de Liga. Oye, de los que han sonado para el Atleti, ¿ha habido alguno A ver qué cuenta aquí. mejor que al conjunto regional que le hubiera gustado a lo mejor que se hubiera incorporado? Es verdad que al final han sonado nombres, han llegado jugadores importantes, bueno, Baena, por ejemplo, futbolistas que vienen a reforzar la plantilla del Atlético, pero ¿había alguno que a lo mejor el Atleti pues, se ha quedado un poco con las ganas? Yo creo que con el que más de todos es con Millot, porque Millot estaba apalabrado con el jugador. Se pensaba que se iba a llegar a un acuerdo con el equipo, el Stuttgart, pero no hubo el acuerdo para los plazos, se cayó, al final entró Raspadori. La llegada que ha tenido Raspadori no ha sido muy ilusionante, o sea, de hecho es un futbolista al que se le acoge bastante la matrícula con 2 ratos, y yo creo que de Millot puede ser el que más se acuerden porque era más el perfil de lo que en su momento se buscaba, más desequilibrante que Raspadori, que es más oportunista, o por lo que parece va a ser más un segundo delantero oportunista. Yo creo que es el que más, porque Renato Veiga-Janko, que era el otro doble fichaje que al final acabó cayendo Janko cuando estaba palabra con Renato Veiga, yo creo que la gente y sobre todo en el club saben que Janko es más rendimiento inmediato del que pueda Renato Veiga, que es un jugador Vale. que a lo mejor tiene un tope en unos años superior por edad, por perfil y por condiciones, pero que a lo mejor no te garantiza ese rendimiento inmediato que Janko está demostrando que desde el minuto 1 de central y de lateral está teniendo. Y ya la última por mi parte, no sé si Diego te quiere hacer alguna, la salida de Saúl. ¿Qué supone para el Atlético? Es verdad que tiene una ficha relativamente Ojo, elevada. a ver qué dice de Saúl. Era un jugador que también ha sonado en el pasado para salir del club, pero bueno, ¿qué supone ya la salida del jugador rumbo a Brasil? Básicamente quitarse un problema muy grande desde hace 5 años. Eso no lo habéis dicho, ¿eh? Eso no lo habéis dicho, no lo habéis escrito. Lo habéis protegido todo lo que habéis podido y más, ¿eh? Que Saúl, más allá de los 7 netos, que es el sueldo que firmó el Atlético de Madrid cuando Saúl era uno de los medios con más proyección de Europa, que le quiso el Manchester United, que el Barça querían pagar toda la cláusula, el problema que era con Saúl ya era por el dinero, que era una barbaridad, 14 brutos al año para el Atleti, y sobre todo para la propia convivencia. Porque Saúl no es un futbolista, como ha pasado con Lemar y otros, que si no juegan no hay ningún problema con ellos. Saúl generaba problemas de convivencia, que era lo que hacía que fuera un problema. Pero eso, escucha, es que a mí me encanta, ¿no? Aquí en esta página, señores, aquí en esta página del Marca, no vas a leer eso en tu vida. Luego se va a cualquier programa de radio, suelta la barra basada de los 200 millones con David Sánchez y se va aquí y suelta que todos son problemas y que Saúl es el peor del mundo. ¡Ostras! Ya decía yo que me lo iba a pasar bien. Presencia, por eso se le forzó para irse al Chelsea, se le forzó para irse al Sevilla y ya este año se le ha pedido por favor que salga, que acabe el vínculo, le quedaba una temporada y que se desvincule completamente del club porque generaba un problema de convivencia, de caras, de todo lo que supone no querer jugar o no poder jugar ya en el equipo en el que ha sido un ídolo, porque no hay que olvidar que Saúl llegó a ser uno de los grandes referentes del Atlético de Madrid, pero no sabemos lo que le pasó. Bastante diferencia, porque era el futuro, era el presente y se ganó ese contratazo que luego al final se convirtió en un problema claro a la hora de mantenerse la plantilla. Ahora lo está haciendo muy bien en el Flamengo, por lo que leo, y es un jugador que yo creo que todavía tiene fútbol porque es un jugador que siempre ha demostrado que es un buen centrocampista. No sé si tienes alguna para él para acabar. Bueno, yo más de mercado es un poco de mercado de futuro y es Griezmann renovó por 2 temporadas. Y a mí me gustaría que explicaras lo de las 2 temporadas, porque yo no lo tengo claro. No sé. Yo lo he publicado varias veces, nadie me ha desmentido porque sé que es cierto. Y Griezmann renueva 2 temporadas para dividir. Hombre, a ver, sabes que es cierto porque te lo dice el propio club, claro. Tienes la información directa, claro. Los 8 millones anuales que tiene esta temporada en 2 pagos. Claro. Va a recibir los 4 netos este año, va a recibir 4 netos de la temporada que viene, pero en el verano 2026 Griezmann
se va a ir del Atlético de Madrid. Además se va a ir a la MLS. O sea que es dividir el pago de los 8 netos que tenía firmados y Pero es eso su es un derecho. poco bagalá, ¿no? Es un poco... No, es que Griezmann les hace el favor de dividir su sueldo de un año, que es el que tiene firmado y que tiene que cobrar porque Claro, el Atleti se lo ha firmado, dos. en 2 pagos. Uno esta temporada, otro la que viene. Tú, la temporada que vienes, eres Griezmann, trinca los 4 millones que te corresponden del pago aplazado y te vas a la MLS a cobrar el límite que todos... Hay que recordar que en Estados Unidos no son sueldos libres, que hay un control, igual que la NBA, hay un control para una los serie de sueldos jugadores franquicia que pueden cobrar que un poco pueden más. cobrar un poco más, pero no es la locura del mercado. ¿Qué pasa? Que Griezmann se garantiza esos 8 millones y el Atleti se ahorra 8 millones brutos del límite salarial, que son la vida para un equipo ahora que... Ostras, tío, el Atleti, 8 millones de límite salarial es la vida para un equipo como el Atleti. En fin. El control financiero hace que no puedas inscribir como quieras, que aunque tengas el dinero no puedas pagar porque tienes que controlar el fair play financiero. ¿Qué pasa? Que Griezmann va a cobrar esos 8 del Atleti, pero lo va a cobrar en 2 plazos. Y encima, el año que viene, que se va a ir del Atlético de Madrid, va a firmar con la MLS. Es decir, él lo único que hace es como si yo te hago un préstamo. Sí, Como sí, cuando sí. me has pedido 100 euros y te he dicho me das 50 este año y 50 el año que viene. Yo creo que es un favor al Atleti porque él se podía haber plantado y haberle dicho al No, lo Atleti, cobro y pro. yo tengo un año, tú me vas a pagar el año y el año 2026 yo me marcho donde quiera como agente libre. Él lo firma para dividir el pago y sobre todo para liberar la presión que supone 16 millones en un futbolista que encima no va a ser titular esta temporada. Y dudo yo mucho que rinda. Pone además que eso es una cosa que en el fútbol, en los clubes, y vosotros lo sabéis perfectamente, las envidias, lo de que un jugador que no juegue gane más dinero, que eso es una cosa que pocas veces se habla. Nunca digas tu sueldo. Pero, claro, o sea, pasa en una oficina, al final. Sí, yo sé los sueldos tuyos de Luco y yo me pongo enfermo, pero acá, al final las diferencias... Muy cuñado, Las diferencias no son las mismas con las que puede ser en eso. Pero claro, que en el Atleti, y no es broma, ganar a Griezmann, que es un suplente, porque ya es suplente, 8 millones netos, es que estamos hablando de que solo hay un jugador que ganaba más que él, que es Jan Oblak, porque ni Julián Álvarez gana 8 millones netos. ¿Qué pasa en el equilibrio para un vestuario en el que Julián, que es la araña, que es la estrella del equipo, bastante ya aguanta con que Oblak gane 10, pero Oblak los tiene firmados desde el 2019, Claro. desde aquella renovación última y polémica renovación penúltima, pero claro, o sea, no es lo mismo que el delantero estrella gane menos que el delantero suplente, y eso fue un poco el equilibrio que en los clubes, yo me acuerdo cuando, y esta ya es la última anécdota de Abuelo Cebolleta, Cuñadísimo. A mí me encanta, Eva, ¿cómo está hablando? cuando Griezmann renueva por 21 netos el año el 2018, en la famosa primera decisión, que firma porque la primera decisión él decide quedarse. Ese año el Atleti hace el esfuerzo porque en el 2019 se jugaba la final de Champions en el Metropolitano. ¿Qué pasó cuando se hizo público que Griezmann ganaba 21 millones netos? Sí. Que Diego Costa y media plantilla tocó el despacho de Miguel Ángel Gil diciendo, pero bueno, A la cola. ¿Qué pasa? Que eso fue la hecatombe. Claro, Porque todos nunca se debió haber hecho. fueron, como es lógico, a pedir, oye, que hay de lo mío. Y eso fue de hecho esa temporada fue un auténtico desastre, entre otras muchas cosas, por aquella apuesta por los 21 netos de Griezmann, que luego fue al Barça. Deja historias. Qué buena anécdota. Deja de historias. Importante, F5 ¿Qué pasa? en el Cuenta. Atlético. Poco conozco y mercado cerrado para el Atlético de Madrid con esa incorporación última de Ajá. Nico González. Muchas gracias. Venga, gracias a ¿Ya está? vosotros. Y nosotros seguimos aquí en... Vale, pues ya está. Oye, pues ya está. Bueno, una anécdota de Griezmann, poquito más que decir que hablar del año pasado, de la Champions. En fin, un poco decepcionante mi amigo el Rey Misterio, pero oye, bueno, hay que quererle así. Señores, nueva foto de Nico González, por cierto, ya lo hablaremos mañana o en la tertulia o donde sea, ¿vale? Ya se han hecho oficial la camiseta tercera, ¿vale? La Total 90 que enseñamos el otro día. Pronto disponible, porque no está disponible todavía. Pronto disponible en futbolufo.com al mejor precio, ya lo sabéis. No está ya disponible, no está todavía disponible. Y ya ha entrenado, ¿vale? Nico González ha entrenado parte de la plantilla, ¿vale? Ya sí que es verdad, han dicho que ha estado en el gimnasio, pero mira, aquí se ha puesto las botas para entrenar. Señores, tema Carlos Martín, que no se va, que no abandona
el Atlético de Madrid. Hablaba cazurreando nuestro compañero Ángel García diciendo que la llegada de Carlos Martín al Getafe estaba estancada por motivos salariales. El Getafe, por cierto, vendió a Uche, ¿vale? Vendió a Uche, vendió a lo que tenía que hacer para encajar los sueldos, pero al final parece ser que el Atleti quería que, bueno, al final el Getafe en principio solo aceptaría una cesión, por lo que yo entiendo por aquí, ¿no? El Atleti quiere que los azulones asuman más parte de la carga económica anual del jugador y estos se niegan, enquistan la cesión. El jugador podría permanecer en el equipo colchonero y al final, según la gente del mundo deportivo, Carlos Martín se quedaba en el Atlético de Madrid. Tampoco espera novedades sobre Carlos Martín en las últimas horas de mercado, salvo sorpresa manifiesta, es decir, que el jugador se quedaría en la primera plantilla colchonera, por lo menos hasta el mercado de invierno. Ahora, ¿cuál va a ser la excusa para no darle minutos a Carlos Martín? ¿Cuál? ¿Me lo podéis explicar? Porque esto yo creo que ya lo sabían. Me da la sensación de que ya lo sabían el tema de Carlos Martín. Lo confirma Isaac Suárez, ¿vale? Y aseguran que se queda como uno más. Como uno más. Queremos saber si es como uno más realmente o es como uno que no va a jugar. Yo lo dejo ahí, ¿vale? Finalmente se quedará integrando en un equipo que no pudo concretar tampoco la salida de Javi Galán. Martín se queda pese a que contaba con numerosas novias pidiendo la cesión. El Getafe a la cabeza. El Atlético prefería un traspaso guardándose la mitad de sus derechos, lo que unido a su salario dificultaría que apareciera un club que pudiera satisfacer los deseos de todas las partes. Y yo espero que de verdad se quede para aportar y que realmente Simeone le dé oportunidades. ¿Vale? Plantilla cerrada con 24 jugadores. Hablaba también Mateo Moreto un poquito sobre el tema de Javi Galán, sobre el tema de Nico en Dazón. Nos vamos a ir ahora enseguida al Metropolitano. Se ha hecho oficial lo de Nico González. Lo de Javi Galán parece que se ha caído por el tema de papeleo. Lo sabremos en los próximos minutos. ¿Puede haber alguna sorpresa más para los aficionados del Atlético de Madrid que han empezado la temporada un poquito desilusionados? ¿Se tienen que pegar a Dazón Transfer estas 3 horitas? Yo, o sea, me gustaría decir que sí, pero la verdad es que yo creo que el Atleti no va a fichar a nadie más. El tema de Javi Galán, te puedo adelantar ya que está totalmente roto. Fuentes involucradas en la negociación me comentan que no se va a dar. Lo que me han dicho es que al final, bueno, a lo largo de hoy los clubes tenían un acuerdo verbal sobre este tipo de traspaso, porque era un traspaso. En resumen, todo lo que va a contar es liadón del Forest, ¿eh? Luego cambiaron algunos puntos, la documentación empezó a convertirse un poco en un problema y bueno, y al final decidieron cortar ese tema. Liadón del dueño del Forest. Se ha rulado por ahí por Twitter que en realidad luego ha parecido que no es así, que el problema ha sido con este papel, ¿vale? Los clubes de la Premier creo que acababan a las 8 de la tarde o algo así, el mercado de fichajes, pero que si tú mandabas este papel a tiempo, todo rellenadito, que parece una de estas, ¿cómo se dice? Un justificante, ¿no? Algo ahí, no me acuerdo, me da una rabia cuando me quedo así. Voy a buscar la palabra, ya que pierdo 2 segundos, pero voy a buscar la palabra. Porque lo he puesto en un tuit. Ay, de verdad, Juanma, que no puede ser, no puede ser. Me he quedado en blanco con esto. Una autorización, ¿vale? Lo he puesto en un tuit, ¿vale? O sea, me parece un tuitazo este que he puesto, ¿eh? Dice, es más fácil esto que la autorización que me exigían, que me tenían que hacer mis padres para ir a las excursiones en el colegio, ¿no? Pues, bueno, parece ser que en principio habría sido el problema, que no habría llegado a tiempo, que no se había hecho por parte del Forest o por parte del propio Atlético de Madrid, bueno, que no había llegado a tiempo. Pero según han ido pasando las horas, ¿vale? Por eso he decidido hacer este vídeo después de que acabe el mercado, porque no iba a cambiar nada. Después, el mundo deportivo ha explicado, ¿no?, la fea razón detrás del colapso por parte del Forest del fichaje de Javi Galán. También os digo una cosa, que se me había olvidado también enseñaros. Al final,
os digo una cosa. Al final el Forest, aparte de varios fichajes, ha acabado fichando a Zinchenko. ¿Os acordáis de Zinchenko? ¿Os acordáis que se nos ofreció a Zinchenko al principio del mercado, lateral izquierdo, tal? ¿Cuál eran las opciones? Era Zinchenko. Bueno, pues lo que parece ser, y cuenta aquí la gente de Mundo Deportivo, es que Marinakis, mafiosazo histórico griego, a mí me da cierta repulsa, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Dueño de Olympiacos, conocido por sus repentinos, dicen, cambios de humor y veleidades. Dice, según pudo conocer el Mundo Deportivo, las negociaciones avanzaban por buen camino. El Atlético entendía que era una buena oportunidad para que el jugador se fuera, que encajaba en todas las partes, teniendo en cuenta que le resta solo un año, ¿no? Pero todo se rompió de manera sorpresiva. Dicen, no sabemos qué ha pasado para que se produjese semejante cambio de opinión. Y el resumen es que estaban negociando por si acaso Zinchenko no se hacía. Por si acaso Zinchenko no se hacía, porque dicen, fuentes niegan que fuese un problema con el registro de la documentación. Algunas versiones hablan de que el Atlético no gestionó a tiempo los papeles. Dice, el asunto quedó más claro después cuando el Forest anunció el fichaje de Eduardo Suárez, de Cuibano y del propio Zinchenko. El club inglés habría estado negociando de manera paralela con Cuibano y con Zinchenko. Si se iban los dos, Galán no lo quería. Yo he dicho lo de Zinchenko, pero también me cuadra este hombre, ¿vale? O sea, una liada del Forest. Ha explicado también Mateo Moreto, por cierto, que ambos clubes han estado en contacto todo el día de hoy para llegar a un acuerdo, que faltaba solo la firma. La misma situación para el jugador que estaba preparado para firmar, sin motivo aparente, sin falta de tiempo, y con el acuerdo total entre las partes, los propietarios del Forest decidieron no atender su compromiso. Ya digo, estaban fichando a Zinchenko. O sea, estaban fichando a Zinchenko y estaban fichando pues, al otro chico, a Cuibano. A Cuibano y a Zinchenko. Y ya está, y es lo que hay, ¿vale? Eso es lo que ha ocurrido para que Javi Galán no juegue en el Nottingham Forest. Pues bueno, señores, plantilla cerrada a priori. No espero ninguna incorporación de ningún jugador que podamos encontrar de manera libre. Y lo dicho, dentro de unas horas a ver si termino pronto lo que tengo que hacer por la mañana. Ya digo, haré un vídeo en general y eso, que me prepare un guioncito bien hecho, que no lo voy a poner a hacer ahora en caliente, porque me saldría, la verdad, un vídeo bastante negativo y no creo que sea todo negativo, ¿vale? Lo tendremos, el vídeo especial de mercado. Y tendremos también la tertulia, ¿vale? Atentos, que será por la tarde-noche. Señores, lo que sí que quiero hacer es agradeceros a todos los que de alguna u otra manera habéis estado conmigo en el canal, en otro mercado más. Lo hemos pasado bien, lo hemos pasado mal, hemos discutido, hemos regañado, hemos celebrado, hemos reído, incluso hemos no llorado, pero hemos pasado malos ratos. Simplemente os doy las gracias, ¿de acuerdo? Darle a like, anda, suscribiros y nos vemos mañana con un nuevo vídeo.